Bueno, y como le habíamos prometido, tenemos la sesión que estábamos esperando. Los pibes debaten, pibes y pibas, podemos decir, para ser más inclusivos. Chicos de 16, 18 años que van justamente a plantearnos temas políticos en este año electoral tan candente. Tengo la oportunidad de llevar con vos esto, que me parece súper importante, porque siempre hablamos de ponerle el cuerpo a la política, siempre se critica a la juventud y bueno, y acá los tenemos. Así es, le damos la bienvenida a Santiago Caínzo, sí, que es Juventud de la Coalición Cívica, a Luz Schiffmacher del Partido Obrero y también a Pepo Ares del Radicalismo. Con los tres hemos tenido la oportunidad de hablar individualmente en su momento y esta es la oportunidad también para escucharlos debatir, un poco plantear sus ideas y cruzarse también entre sí. Así que, si les parece, creo que los tres han tenido la oportunidad. Bueno, agradecerles, por supuesto, por estar acá. Han tenido la oportunidad de ver... Gracias, chicos y chicas. Eso, la situación, las distintas experiencias anteriores que tuvimos. Así que, si te parece, Tami, ¿arrancamos ya? Sí, pero les contamos, ellos saben cómo es, o le contamos a la gente cómo es un poquito la dinámica. Ellos van a tener 60 segundos para responder preguntas básicas que nosotros consideramos que les pueden interesar a ustedes, que les puede interesar al electorado. Después van a tener unos 30 segundos más para debatir entre ellos o para aclarar alguna cuestión y después van a tener un minutito al final, ¿no? Como para cerrar una idea o hablarle directamente a quienes nos están mirando o a la juventud que ellos representan. Dale, así será y vamos a empezar entonces, para hacer en orden también, vamos a ir turnándonos, primero empieza uno, después el otro, para que todos tengan la oportunidad de estar primero y último en cada caso. Vamos a arrancar con Santi Caínzo. Y la pregunta, ¿cuál sería? Bueno, la pregunta es, ¿cuáles deberían ser las tres prioridades principales que va a llevar adelante el gobierno que asuma el 10 de diciembre? 60 segundos. Bueno, yo creo que hay tres prioridades que son fundamentales. Está el aspecto económico, el aspecto de seguridad y, por otro lado, el aspecto de educación. En cuanto al aspecto económico, tenemos que bajar la inflación, porque la inflación es algo que afecta de igual manera al empresario, al que tiene una pyme y a la persona que no puede comprar la leche, ¿no? Y asimismo también tenemos que estabilizar las cuentas macroeconómicas para generar empleo de calidad y confianza en el mercado. En cuanto a la seguridad, bueno, lo podemos ver todos los días, ¿no? Cómo hay muertos por el narcotráfico, cómo hay un montón de gente, un montón de vecinos que hasta tienen que hacer patrullas vecinales porque tienen miedo de salir a trabajar. Y por otro lado, en cuanto a la educación, creo que realmente necesitamos hacer una revolución educativa en Argentina, proponer un nuevo sistema pedagógico en el cual preparemos ciudadanos del siglo XXI, generar capital humano en la Argentina y al mismo tiempo la educación es muy importante porque es un espacio de contención para los chicos tanto de clase alta, pero en específico para los chicos de clase baja. Esas creo que son las tres prioridades que yo digo. Mirá, tenían dudas, dudas, clavadísimos, claro. Te quedaron hasta 4 segundos, así que bueno, ¿te parece? Vamos con ella, con Luz. Dale. Luz, bueno, las tres prioridades. ¿Cómo va? Yo creo que la prioridad fundamental que tiene que garantizar un Estado al día que asuma al día siguiente tiene que ser satisfacer las necesidades básicas de una población que hoy en día está sumida en el hambre y la miseria. Digo, porque hoy en día tenemos un Estado que mientras se muere una nena de hambre en la Casa Rosada, lo que hace es reducir cada vez más el déficit fiscal, ajustando a la población, reduciendo los salarios, reduciendo las jubilaciones, atacando la educación, la salud, bajando los presupuestos para pagarle al Fondo Monetario Internacional, para satisfacer las necesidades de las empresas, dándoles distintos préstamos y demás, cuando las necesidades de la población son otras. Hay un montón de gente que no puede comer, que no puede tener una casa y nosotros entendemos que eso tiene que ser lo fundamental y no justamente rescatar a las empresas. Muy bien, también, muy clavado, faltando 3 segundos. Sí, pero bueno, la tienen clara. Sí, viene muy bien esto. Y nos queda, ¿quién nos queda? Pepo. Pepo, tres prioridades. Bueno, buenas noches a todos los que me están escuchando. Gracias por la invitación. Yo creo, teniendo en cuenta que el 50%, más del 50% de los niños y adolescentes en Argentina son pobres, yo creo que la principal prioridad del próximo gobierno tiene que estar enfocada en la creación de un plan de desarrollo humano integral para devolverle al Estado a estos chicos a los que los abandonó, ¿no? Los abandonó durante la pandemia, con una destrucción escolar de más de 1 millón de chicos. Los abandonó en el sistema de salud, los chicos más pobres no tienen acceso a la salud. En el aspecto económico, yo creo que lo divido en dos partes. Tiene que haber unas políticas monetarias tendentes a bajar la inflación y tiene que haber políticas fiscales de incentivos a la producción, alentar la producción. También, bueno, después hablaremos un poco de la reforma laboral. Y yo creo que, como Santi dijo en su vida, yo voy a marcar uno que es para mí, que es la profesionalización del Estado. Porque el Estado es de todos. Y el Estado tiene que dejar de ser un aparato de legitimación política, el botín de guerra de los oficialismos de turno.
¿Y por qué es importante la profesionalización del Estado? Porque es importante que haya gente idónea, porque por el Estado pasan temas muy, muy sensibles. Muy bien, chicos. La verdad, todo muy prolijo hasta acá. Los felicitamos, les decimos que estén tranquilos, que viene saliendo muy bien. Vamos a ir a la segunda pregunta, que viene con opciones, que ahora vamos a poner aquí atrás, porque hay temas que han entrado como proyectos al Congreso. El Congreso, como ustedes saben, está bastante paralizado. En los últimos meses no se ha podido reunir, o si se han reunido, se han levantado las sesiones. Pero algunos de estos temas los han planteado los distintos partidos como prioritarios y no se avanzan. Y queríamos saber, a criterio de ustedes, cuál les parece que debería tratarse con mayor urgencia. Los leo para los que están en casa también: reforma laboral, reforma jubilatoria, ley de alquileres, el monotributo tecnológico para los que facturan en dólares, que fue aprobado ya en diputados, pero falta el Senado, juicio político a la Corte, reforma del Consejo de la Magistratura y boleta única. Si hay alguno que no esté acá y que ustedes consideran prioritario, también otro, ¿no? lo pueden mencionar. Sí. Así es. Ahora vamos a empezar entonces con Luz. Si te parece, Luz, tenés tus 60 segundos. Quiero pensar. Bueno, esperemos. Congelemos el reloj ahí si se puede. No sé si, bueno. La verdad es que prioritario, me parece primero la cuestión de los alquileres, entendiendo que hoy hay un déficit habitacional descomunal en Argentina, pero que tiene que ver particularmente con la baja de los salarios y la baja de las jubilaciones. Ahora, la reforma que se está planteando hoy en día de todo el resto de los grupos capitalistas y los distintos sectores políticos con respecto a las jubilaciones y a los salarios, no defiende los intereses de los trabajadores, sino que busca justamente retroceder en derechos. Por ejemplo, si bien no está presentado como un proyecto en el Congreso, ahora Massa, por ejemplo, acaba de especificar los fondos del ANSES que estaban en dólares, que significa un ataque directo a los jubilados, y mismo también, creo que lo hacen así para evitar justamente lo que pasó en el año 2017, que hubo una huelga enorme y la reforma con Macri no pudo pasar. Y con respecto a lo de los alquileres, volviendo, me parece que tiene que dejar de haber una especulación inmobiliaria y se tienen que entender que los alquileres son un derecho y que toda la gente debería poder acceder a eso, pero se ve como un negocio hoy en día. Muy bien, Luz. Llegó ahí justito. Claro, sí, ¿Te parece que vamos con Pepo? Así ¿sí? es. De su Con Pepo tenés orientación, radicalismo. Sí. Tenés 60 segundos. ¿Y cuál es prioridad? También puedes elegir otro si ese proyecto no está agregado. También voy a tocar ley de alquileres, si me ya no hay tiempo por favor hablar. Respecto a la ley de alquileres, bueno, con el régimen de alquileres actual, con la ley que se sancionó entre el gobierno Juntos por el Cambio, hoy el 40% de los jóvenes no pueden independizarse desde las casas de sus padres, de sus abuelos. Con lo cual, algo que quiero plantear antes de ir al contenido, con el régimen actual que tenemos vamos a tener en 25 años, y cuando nos toque gobernar nuestra generación, vamos a tener jubilados con la mínima, pagando alquileres que con el costo de inflación, un alquiler hoy en Capital Federal está promediando los 120.000 pesos. Todos sabemos que la mínima está muy por debajo. Ahora, una vez que nosotros encontramos como jóvenes, una persona encuentra un lugar para vivir que es mucho más allá de un lugar para vivir, es la estrategia de vida que tiene, el marco de relaciones, te piden seguro de cadución, un mes de adelanto, un mes de depósito, acreditar ingresos hasta 3 veces el valor, con lo cual el Estado tiene que dar herramientas. Por ejemplo, ¿qué pasa con los que trabajan freelance? ¿Qué pasa con un emprendedor pequeño que no puede acreditar los ingresos? Con lo cual lo más importante es que vuelva el acceso al crédito. Muy bien, Pepo. Cualquier cosa vas a poder ampliar en los 30 segundos que vendrán más tarde. Momento de Santi Cainzos. Bueno, yo nuevamente voy a tomar la ley de alquileres. Creo que es algo fundamental para los jóvenes independizarnos. Y es verdad que con la ley actual que tenemos, el mercado inmobiliario está completamente en crisis. Estoy a favor, por supuesto, y considero que la vivienda, el acceso a la vivienda es un derecho fundamental que tenemos todos los seres humanos que vivimos en la República Argentina. Pero también entiendo que tal vez las reformas que son pro inquilinos en cierto punto, lo que han hecho, por lo menos, lo dice la evidencia, es que han desestabilizado completamente el sistema inmobiliario, y en vez de que los alquileres bajen, hacen que los alquileres suban. ¿Por qué? Porque a los propietarios les conviene vender en vez de alquilar. Lo que nosotros necesitamos como jóvenes no solo es reformar la ley de alquileres, sino también hay un montón de cosas que están alrededor, digamos, de la ley de alquileres y del acceso al derecho a la vivienda, como por ejemplo la gran cantidad de desempleo juvenil que hay, ¿no? ¿Cuántos
cuánto le pagan a los jóvenes. Entonces, no solo nos quedemos con los alquileres, sino que también metamos en la discusión todas esas cosas que impiden el derecho al acceso a la vivienda más allá del alquiler en sí. Muy bien. Bueno, se vienen los 30 segundos. En estos 30 segundos ustedes van a poder responderse entre sí, van a poder marcar matices de lo que viene siendo el debate o bien agregar algo, clarificar algún tema que les haya quedado con poquito tiempo. Sí, arrancamos por Pepo entonces. Bueno, se me iba el tiempo, me tuve que apurar. Es muy importante que el Estado brinde una ayuda crediticia a las personas que van a alquilar, por ejemplo, con un acceso al crédito para el primer depósito, para el mes de adelanto, para los fletes, por ejemplo, que también es un costo muy alto que por ahí no se lo tienen para el amoblamiento y demás. Y además, también tiene lógica, también hay que ponerse también del lado, y no es una cuestión pro propietario, pero si el propietario necesita seguridad, necesita certeza de que el inquilino no va a poder pagar. Muy bien, Pepo. Entonces ahora le tocaría a Santiago. 30 segundos. Sí, quería aclarar que, por supuesto, que creo que el Estado presente es fundamental en todos los aspectos que tenemos los ciudadanos en el desarrollo de nuestras vidas, ¿no? Considero que con el mercado solo no basta, también necesitamos el Estado, pero creo que la pregunta está en cuál es el rol que cumple el Estado. Y creo que el rol que tiene que cumplir el Estado en el marco de los alquileres es de regulación. Tiene que regular, tiene que establecer un marco jurídico que beneficie a las dos partes, porque es posible. No es uno a la otra, es los dos. Turno de Luz, entonces. A ver, yo quería agregar primero que desde el Partido Obrero nos parece importante que haya un plan de viviendas, que esté planificado y que genere trabajo, sobre todo y que sea accesible para la población y no sacar los espacios verdes y construir megatorres a los cuales la gente no pueda acceder. Y también quería discrepar, o plantear una cuestión que decía Santi recién, que es el tema educativo, porque entiendo que él coincide con el PRO y con Larreta, cuando Larreta justamente acaba de aplicar una reforma que busca atacar la educación pública fuertemente, haciéndonos laburar gratis a los estudiantes. Bueno, eso que acaban de Volveremos escuchar después es ahí, ¿no? Claro. el segundo llamaba atención por la extensión, pero bueno, primera discrepancia en una base de muchos acuerdos que han planteado los chicos. Sí. Igual a mí me gusta cuando cada uno sienta su postura y se diferencia del otro o la otra, ¿no? Porque por algo intuyo que lo que viene va a tener también sus matices. Sí, es una pregunta que para mí acá marca la diferencia. ¿Con quién arrancamos? ¿Arrancamos con Pepo? Dale. Arrancamos con Pepo, tenés nuevamente 60 segundos. ¿Qué tendría que hacer el gobierno con el FMI? Se tiene que hacer algo, claramente. Bueno, primero tienen que renegociar la deuda y establecer un nuevo programa y un plan de pagos a largo plazo para pagar por el Estado argentino. El Fondo Monetario es uno de los acreedores que tiene de la deuda total pública, es de 400.000 millones de dólares, o sea, el 80% del PBI, le demos 45.000 millones de dólares al fondo, hay que establecer un plan de pagos. ¿Por qué? Porque Argentina tiene que tener buena reputación con la comunidad internacional. Ya bastante daño se le hizo en la reputación internacional argentina con la geopolítica del gobierno de Alberto Fernández, aliándose a Nicaragua, aliándose a Cuba, a las dictaduras de la región que atacan los derechos humanos. Volviendo al tema del Fondo Monetario Internacional, ¿qué más quisiera el Fondo Monetario Internacional que haya desarrollo para Argentina? Y eso por ahí no voy a coincidir con Luz, porque el Fondo Monetario quiere que le paguen y no le va a poder pagar a Argentina si no hay un programa de desarrollo a largo plazo. Creo que hay que renegociar y hay que establecer un plan serio de pagos. Este es el gobierno que más nos endeudó en la historia democrática. Este año vamos a finalizar con una deuda acumulada de 100.000 millones de dólares desde el 10 de diciembre del 2019. Lo quería aclarar. Muy bien. La chicharra. La metió en, de postdata. Claro. Bueno. Santi, ¿no? Santi, dale. Vamos, 30 segundos. No, un minuto. Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría hablar un poco sobre los orígenes de la deuda, ¿no? O sea, ¿por qué vamos a pedir deuda desde el gobierno de Juntos por el Cambio? Por el déficit fiscal. La deuda es hija del déficit fiscal. Y creo que esto nos tiene que quedar bien claro, porque nadie quiere tomar deuda externa. Nadie quiere recurrir al FMI. Fue una decisión drástica que tuvimos que tomar en un contexto determinado. Ahora, ¿qué hacer con el FMI hoy en día? Claramente, siendo hijos del 2001, no nos queda otra que pagar la deuda, porque nosotros sabemos cuáles fueron las consecuencias del default. Toda la sociedad argentina sabe cuáles fueron las consecuencias del default y por eso destaco el rol de la oposición en la renegociación de la deuda en el Congreso de la Nación, cuando el kirchnerismo le sacó completamente, el ala más dura del kirchnerismo, le sacó completamente apoyo al gobierno de Alberto Fernández y nosotros tuvimos la responsabilidad política de salir a bancar al gobierno de turno por un compromiso que tenemos con el Fondo Monetario Internacional y con toda la comunidad internacional en su conjunto.
queda Luz y seguramente va a tener algo distinto para decir. ¿Qué tiene que hacer el gobierno con el FMI? Bastante distinto. No, yo discrepo completamente, digo, yo creo que es una deuda que primero, digo, sabemos que es una deuda ilegítima, usuraria y que hay que investigarla. De hecho, gran parte se gestó bajo la dictadura cívico-militar, sirvió para financiar el exterminio de militantes que luchaban por un mejor país. Pero además me parece que es una herramienta para someter los servicios y los recursos naturales del país al servicio del Fondo Monetario Internacional, de la banca y de todos los capitalistas que hoy en día están ahí, digo, y por eso hoy en día al Estado no le queda otra cosa que recurrir al ajuste fiscal, y es eso lo que termina en un ajuste en la población, y somos nosotros, somos los trabajadores, es la educación, es la salud, son los jubilados los que están pagando la deuda, no son los que la gestaron. Y me parece, quería hacer una aclaración también, que es que el Partido Obrero no plantea el default, sino que justamente un país que cae en default es un país cuando hay un gobierno que quiere pagar una deuda que no puede pagar. Muy bien, se veía venir alguna discrepancia. Sí. Es momento de meternos en otro tema sensible. Tema candente. Candente, por supuesto, que entró mucho en escena y que tiene que ver con los programas sociales, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede hoy? Una parte muy importante, no nos olvidemos que se dieron los datos de pobreza la semana pasada, también muy fuertes, de eso vamos a estar hablando, pero arrancamos por los programas sociales y es turno de arrancar para Santiago, ¿no? ¿Dimos la vuelta? Sí, Santiago. Sí. Santi, 60 segundos. Sí, cuando hablamos de planes sociales, a mí me gustaría también explicar qué es el plan social o qué es la política social en sí, ¿no? En Argentina hoy en día tenemos solamente un plan social, que es el potenciar trabajo. Y el problema no es el plan social en sí, el problema es la matriz corrupta que esconde el otorgamiento de ese plan social. ¿Por qué? Porque el Estado no asigna el dinero directamente al beneficiario, sino que hay intermediarios. Esos intermediarios, que son llamados unidades productivas, generalmente lo que terminan haciendo es dándole ese dinero a los beneficiarios, generando redes de patronazgo en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y a lo largo de todo el territorio argentino. Y nosotros tenemos que ir en contra de cómo se otorgan los planes sociales, no del plan social en sí. Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros lo que tenemos hoy en Argentina es que hay gente que está del doble lado del mostrador. ¿Cómo puede ser que el secretario de Economía Popular, Emilio Pérsico, que es el que está a cargo del potenciar trabajo, es al mismo tiempo uno de los líderes del movimiento Evita, cuando el movimiento Evita tiene unidades productivas? Es decir, la misma persona que otorga los planes sociales es la persona que los recibe. Bien. Pero con la chicharra. Sí, bueno, las chicharras. Luz. A ver, yo entiendo que no debería haber planes sociales porque justamente el plan social funciona como parche a medida de que no hay trabajo, y por eso hay una desocupación en la Argentina nunca antes vista que raja las paredes y que particularmente nos afecta a nosotros los jóvenes que salimos a buscar trabajo y no hay, pero que en la medida en la cual no haya trabajo tiene que haber planes sociales sí o sí, porque la gente tiene que comer, tiene que vivir de alguna u otra manera, y hoy en día hay un ataque brutal del gobierno que no para de recortar mientras sube la pobreza, incluso mientras sube el PBI, es decir, que crecen, digamos, las diferencias sociales, crece la brecha económica. El gobierno lo que hace es sacarle a los más pobres. Acaba de recortar 86.000 planes sociales, Tolosa Paz, después de haber recortado 160.000 planes hace muy poco, y por eso es que hay movilizaciones todos los días, porque es de carácter urgente que se pueda resolver la comida de la gente, y la comida sobre todo los comedores populares, que no paran de llenarse, y los pibes solamente comen arroz y no tienen ni un poco de verdura ni un poco de carne. Muy bien, bueno. Luz. Momento de Pepo. Bueno, respecto a... Tengo bastantes coincidencias con lo que planteaba Santi. O sea, un plan social, la finalidad de los planes sociales es darle a las familias y a las personas en tiempos de crisis una capacidad mínima de consumo, sin los cuales no se pueden mantener niveles mínimos de cohesión social, y además sin los cuales puede haber procesos de disrupción social que pueden hasta poner en peligro la institucionalidad. Ahora, nada de eso es lo que hoy está ocurriendo. O sea, el plan social debería ser una herramienta de cómo igualar oportunidades hacia adelante, y yo veo que hoy no pasa eso. Como decía, los beneficiarios son denominadas unidades productivas, o sea que los cobran movilizaciones sociales que no, organizaciones sociales que no las eligió nadie, que no se eligió nadie, y lo cual tiene un manejo clientelar, oportunista, corrupto de la política social, que va en detrimento, primero, de la libertad de los beneficiarios, porque no es universal, porque son sectorizadas, porque se toma presentismo, y va en detrimento de su libertad y sobre todo de la dignidad de las personas.
Bueno, bien. Llegamos, ya pasamos varias preguntas. Me dan un montón de ganas de preguntar, repreguntar, aclarar, decir cosas, pero no es el debate de los chicos. Claro, y ellos son los que tienen que supuesto, contarnos qué opinan. Y tenemos ahora estos 30 segundos en donde ustedes se pueden hablar sobre lo que dijo otro o bien aclarar algo que no pudieron hacer porque no les alcanzó el tiempo, plantear matices. ¿Los últimos? No, vienen dos preguntas más todavía. Claro. Okay. 30 segundos para Luz, quién. ¿no? Arranca, recién fue Santi y ahora Luz. Okay. No, yo quería primero agregar algo que me faltó, que es que nosotros desde el Partido Obrero, además de proponer no pagar la deuda externa y desconocernos, sino que se investigue también, justamente planteamos que haya una reorganización de la economía sobre otras bases, donde se nacionalice la banca, se nacionalice el comercio exterior y todos los recursos que hoy en día tiene el país puedan ser puestos al servicio de un desarrollo económico, de un desarrollo industrial planificado que genere empleo, que genere salarios que sean acordes a la canasta básica familiar. Muy bien, Luz. Turno de Pepo, 30 segundos. Bueno, a mí también me había pasado que me había quedado sin tiempo cuando se planteó el Fondo Monetario Internacional. Y también, como decía Santi, como verán, van a ver los televidentes, tenemos bastantes coincidencias. Cuando Argentina recurre al fondo, el 66% del préstamo de los 54.000 millones de dólares fue para pagar deuda vieja. O sea, Argentina arrastra hace más o menos 40 años, los últimos gobiernos, una patología del déficit fiscal que todos los gobiernos han gobernado por encima de las expectativas y la capacidad de ingresos y de egresos que tiene el Estado. Muy bien, justito. Sí. Santi, 30 segundos. Bueno, a mí me gustaría retomar un poco el tema de la educación, que creo que, bueno, yo la puse como prioridad. Nosotros, por lo menos de la coalición cívica, creemos en la educación humanista, nosotros creemos en la educación de ciudadanos, otorgándole herramientas para enfrentarse al siglo XXI. Pero también entendemos que no podemos pensar a la educación desvinculada de las actividades productivas, en especial en un contexto como es el de la Argentina, ¿no? Es por eso que creo primordial también hacer una buena transición entre la educación y el trabajo. Muy bien, clavado. Recién preguntaba Lucy, ya habíamos terminado, ¿no? Quedan dos preguntitas más y esta pregunta que se viene es una pregunta que interpela a todos los argentinos y las argentinas. Hace poquito se conoció el índice de pobreza, 18 millones de pobres, y justamente la pregunta es ¿cómo revierte el gobierno esta pobreza creciente? Y vamos con... ¿cómo debería el gobierno revertirlo? No necesariamente este gobierno, sino eventualmente... el que venga el 10 de diciembre. O el que ustedes apoyarían para hacerse cargo de esto. Ahora le tocaría a Pepo, ¿no? Si no me equivoco. Arrancamos con Pepo. Dale. Bueno, yo considero que la salida a la pobreza creciente que tenemos es, no creo que suene como un cliché, pero es con educación y trabajo. A ver, la educación es la mejor manera, y te diría que hasta de manera, es muy cruel y me genera mucho dolor, pero la única oportunidad que tienen los chicos que están sumergidos en la pobreza, que por lotería de nacimiento esto pueden hacer un hogar pobre, es la mejor manera que tienen de desarrollarse. Es lo que le da libertad a ese futuro para poder desarrollarse, para poder tener una vida digna. Y para que haya más trabajo en Argentina tienen que cambiar muchas cosas. Tiene que haber una reforma tributaria que sea pro empleo, que sea pro producción, con exenciones impositivas. Tiene que volver el acceso al crédito. Tiene que haber una reforma laboral también pro empleo. O sea, no es lo mismo la dinámica. O sea, por nosotros tenemos un régimen laboral que es una sociedad que ya no existe, una sociedad industrial del siglo XX. Nosotros tenemos que hacer una reforma laboral pro siglo XXI. Martín Lustó, un senador radical, tiene un proyecto de que cada trabajador vaya pagando su propia indemnización y cuando decida irse, así como vos tenés la jubilación que te recorren de tu salario, que puedas tener. Cobra eso. Muy bien, momento de Santiago. Bueno, sí, acá claramente voy a coincidir muchísimo con Pepo, ¿no? Porque yo creo que es con educación y trabajo. A la pobreza es algo tan multidimensional que no se le puede atacar solamente desde una perspectiva. Es un abordaje completamente integral. Creo que la educación cumple un rol fundamental. ¿Por qué? Bueno, hay estudios que han demostrado que un año de estudios, un año marginal, digamos, con que estudies un año, tu salario en el futuro se va a incrementar un 10%. Es decir, mayor inversión en educación es sinónimo de menores desigualdades en el ingreso de la población futura. Entonces creo que la educación es fundamental, en especial también para dotar a las personas de herramientas para que puedan desarrollarse en el mundo laboral, como dije anteriormente. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, en cuanto al empleo, también considero que tenemos que hacer una reforma laboral en donde no se dañen a los derechos de los trabajadores, pero que sea más accesible, por ejemplo, para una pyme contratar personas, que sea más accesible, que las pymes no quiebren por el simple hecho de producir. Eso me parece fundamental. Muy bien,
Últimos 60 segundos para Luz en esta pregunta. A ver, yo creo que para solucionar el tema de la pobreza es fundamental, obviamente, generar empleo, pero ese empleo tiene que ser sobre la base de un salario digno, porque hoy en día tenemos un salario mínimo de 83.000 pesos, que es un tercio de la canasta básica familiar, y eso no le alcanza nada a una familia y termina condenando a las personas a hacer jornadas laborales hasta de 12 horas o incluso a personas de 8 horas que también son pobres. Y por eso crece y crece la canasta de indigencia y de pobreza, porque no hay políticas públicas para solucionar eso. Digo, incluso hay ataques a las jubilaciones y demás, y que la educación es fundamental cuando hoy en día tenemos un Estado que nos hace elegir entre comer o estudiar, limitando, por ejemplo, la compatibilidad de los planes, pero que sin lugar a dudas la respuesta no va a estar en un proyecto de ley o no va a estar en un próximo político que quizás el año que viene gobierne, sino vemos que tiene que ser con los trabajadores organizándose en las calles, así como lo hicieron el año pasado los trabajadores del Sunda, por ejemplo, que conquistaron una paritaria igual a la inflación. Muy bien, Bueno. Es la última pregunta y habrá después un minuto también de cierre, de intercambio, lo que quieran. Esta tiene que ver con, bueno, la situación generacional, ¿sí? Ustedes representan claramente una generación distinta a la clase dirigente hoy, y hay un pensamiento común que se expresa muchas veces, que es que los dirigentes hoy están distantes de la sociedad y están distantes también generacionalmente de lo que sucede. Nos interesa saber y que ustedes nos cuenten cuál es la principal preocupación de su generación y si tienen también alguna manera en que, desde la perspectiva que ustedes apoyan, bueno, se podría reconocer, identificar eso y apoyar esa preocupación de su generación. Creo que ahora sería momento de que empiece, ¿Santiago? Yo creo que Luz. ¿Luz? Porque hace mucho que ¿Sí? no. Bueno, venga, Luz. 60 segundos. A ver, no, yo creo que, hoy en día la juventud es el sector más atacado dentro de la población vulnerable en nuestro país, particularmente también el sector de las mujeres y las diversidades, que hoy en día, no piensa ni siquiera en alquilar, ni mucho menos en tener una vivienda propia. Eso creo que es algo importante, pero sin lugar a dudas me parecería importante profundizar en la cuestión de la educación, que hoy está viendo un recorte de 15 puntos en la educación a nivel general y que todo el tiempo están viendo cómo implementar reformas educativas para trasladar la reforma laboral y atacar nuestros derechos desde que somos muy jóvenes, porque es eso lo que quieren hacernos desde adultos, es eso como ya están atacando nuestra futura jubilación, y lo vemos en nuestro día a día cuando a los pibes de quinto y cuarto año los hacen ir a trabajar de forma gratuita a empresas privadas que no tienen nada que ver con su orientación, porque no es que los forman para el trabajo, sino que justamente es un trabajo gratis, y hubo todo un movimiento estudiantil masivo en rechazo a eso. Muy bien, Luz. Momento de Pepo, entonces. Bueno, yo creo que la principal problemática, la principal preocupación de mi generación es la falta de rumbo. Yo creo que algo que se ha quebrado en Argentina es ese espíritu que tenía por ahí la clase media de pensar que mañana va a ser mejor que hoy, ¿no? Tenés por un lado jóvenes que quieren emigrar del país porque entienden que acá no van a poder desarrollarse, por más que se esfuercen, por más que hagan mucho mérito no van a poder desarrollarse. Tenés jóvenes que no se pueden ir o apuestan a quedarse en Argentina, a los cuales el Estado les tiene que brindar herramientas, tiene que ser el Estado el que genere las condiciones para que puedan educarse, para que puedan invertir, para que puedan producir, para que puedan ser libres. Y también tenés un sector más golpeado, tenés un sector de chicos con pobreza estructural a los cuales el Estado tiene que ayudar, a los cuales el Estado, tiene que recuperar el Estado. El Estado los abandonó por completo, tienen que ir a buscar. Hoy yo estaba en un café y me genera mucho dolor un chico que me fue a pedir algo para comer. Digo, ¿qué va a ser el futuro de este chico que no está yendo a la escuela? Muy bien, Pepo, Santi, entonces tu minuto. Bueno, yo no creo que haya problemáticas en la actualidad que sean específicamente de los jóvenes. Yo creo que los problemas que tiene la Argentina son los mismos problemas que tenemos los jóvenes argentinos, solamente que acentuados. Es decir, en Argentina hay desempleo, bueno, el desempleo juvenil se duplica. En Argentina hay 40% de pobreza, pero hay más del 50% de pobreza infantil. Entonces los problemas que tenemos los jóvenes son los problemas de los argentinos. El problema es que hoy en el Estado Nacional, el organismo que supuestamente se encarga de las políticas destinadas a la juventud, que es el Instituto Nacional de Juventudes, estamos ahora preparando un informe con el partido que el 70% del INJUVE es personal contratado.
hay algunas actividades que fueron ejecutadas durante el año 2022 solamente en un 1 o 2%. Entonces, no tenemos una respuesta de la clase política y es por eso que creo que la respuesta es dar los debates que tenemos que dar a nuestra generación y es ponernos la mochila al hombro, continuar exigiendo, por supuesto, respuestas, pero ser nosotros los protagonistas. Muy interesante escucharlos. Ya han hablado de los ejes que nosotros considerábamos imprescindibles para abordar la problemática argentina y se viene este momento final. Así es. Un minuto. Sí, un minuto final donde de nuevo pueden agarrar algún tema que quieran profundizar, pero yo también lo que les sugiero es que expresen también por qué ustedes creen que los jóvenes, la gente como ustedes, puede encontrar en las ideas políticas que ustedes sostienen, bueno, un camino para apoyar, para participar también y sentirse representado. Recién empezó Luz, así que ¿a quién le tocaría ahora? No me acuerdo. Con Santi. ¿Me ayudan? ¿Vamos con Santi? Vamos con bueno, Santi, está bien. Minuto final y terminamos este debate. Sí, a mí me gustaría ahondar un poco en lo que estaba diciendo recién, ¿no? Yo creo que nosotros somos una de las primeras generaciones de la historia argentina que estamos viviendo en una democracia plena, en donde no nos persiguen por nuestras ideas políticas, y es por eso que es fundamental y es un llamado a todos los jóvenes que se involucren en el debate público, en cómo organizamos a nuestra sociedad, qué hacemos con los problemas que tenemos los ciudadanos día a día. Y creo que eso es fundamental, porque si nosotros no lo hacemos ahora, no vamos a tener un futuro claro. Y entiendo que a veces es difícil ser joven, estudiar, trabajar, tener 1500 cosas en la cabeza, tener incertidumbre sobre tu futuro, pero yo hago un llamado a todos los jóvenes de que no por esas razones dejemos de hablar de lo que nos pasa y de cuál va a ser nuestro futuro. Porque si hay algo que creo que tenemos que hacer es dar esos debates, cargarnos la mochila y salir en busca de un futuro mejor para nosotros, para todos los jóvenes y para la República Argentina. Muy bien, Santi. Se termina el segundero. Momento entonces de Luz para su minuto final. A ver, primero voy a decir que es falso esto de que porque estemos en democracia y hoy en día no se nos persigue a los que nos organizamos políticamente, porque hace muy poco detuvieron a 2 compañeros del Polo Obrero justamente por organizarse y únicamente los liberaron cuando hubo más de 100 cortes en todo el país del partido, de distintas organizaciones sociales, luchando para liberarlos, digo, así como un montón de atropellos a los derechos humanos con desaparecidos en democracia, como Santiago Maldonado, como Facundo Castro en los últimos años, y puedo seguir con la enumeración de asesinatos por la policía y demás, y de toda la criminalización a la protesta que hay hoy en día. Pero para dar un cierre me parece que es importante que, entendiendo la bronca y el descontento popular que tiene la mayoría de la población hoy en día frente a que las 2 variantes políticas de esta falsa grieta nos decepcionó, digo, nos vendieron unas ilusiones que al final no fueron dadas, es importante canalizar esa bronca por izquierda, porque hoy crece mucho el fenómeno de Milei, cuando Milei justamente es lo más reaccionario del sistema y plantea un estado represivo. Eso. Bueno, muy bien, Luz, muchas gracias. Frenó, ahí. Es un esfuerzo resumir, Podría pero seguir mucho, sí. me imagino. Pero le vamos a pedir la misma síntesis también a Pepo con su minuto final. Bueno, nada, lo primero que quería hacer era agradecer al programa la oportunidad de que dé estos espacios de debate, de que vengan jóvenes a expresar sus ideas, porque la verdad que es algo que no está pasando mucho y la verdad que lo celebro y lo agradezco. Ahora, después, bueno, yo invito y creo que los jóvenes tenemos que involucrarnos en los temas públicos, tenemos que involucrarnos en el debate público, como decía Santi, debatir entre todos y entender cómo entre todos podemos organizar a la sociedad, porque vivimos en democracia y lo que es el lujo que nos permite vivir en democracia. Yo entiendo que haya mucha apatía, que haya mucho descontento, porque la política hace mucho tiempo que no satisface las demandas sociales. Y bueno, y como decía Luz, el fenómeno de Milei yo creo que es una reacción de esto, ¿no? De este descontento con la política, de este hartazgo, de esta bronca. Yo no creo que sea una expresión genuina de que los jóvenes sean ni pro armas, ni anti-educación pública, ni negacionistas del cambio climático, ni mucho menos. Así que yo les quiero contar que desde el radicalismo hay una juventud progresista que va a luchar para que haya más oportunidades para todos y que vivamos en un mundo mucho más amable. Muy bien, chicos, la verdad, excelente. Todo el debate, el nivel de conversación, de interés Sí. y Mejor interpelación. que muchos adultos o adultas que hoy están en la política, y a veces está bueno escucharlos porque le quieren poner voz a la juventud todo el tiempo, Absolutamente. erradamente muchas veces. Sí, es bueno que puedan hablar. Aquí es el espacio y les agradecemos. Esperamos también que tengamos la oportunidad para seguir cruzándose con compañeros de otras ideas. Por supuesto, siempre la pantalla de Bravo News está abierta. Bueno, Muchas fue gracias, lindo ¿eh? tenerlos. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, hacemos también un brevísimo corte.